Seguimos, hermanos, con nuestra doctrina de lo que es la libertad de conciencia y caminando sin temor, parte 3. Y vamos a hacer una aplicación directa. Si ustedes se fijan, hemos puesto ejemplos pequeños, ejemplos cortos con respecto a ello. Y hoy sí vamos a ver ciertos detalles que son importantes ver. Recuerde, la libertad de conciencia funciona en aquellos aspectos que la Biblia no menciona o que Dios no da opinión. ¿Estamos claros en eso? Amén. Religiosamente hay 3 aspectos: uno blanco, uno gris, uno negro. En lo blanco, todas las congregaciones estamos de acuerdo en que es blanco porque es aceptable, es bueno. Estamos de acuerdo en lo negro, todos sabemos que eso es malo, estamos de acuerdo en eso. El problema siempre es en la parte gris. Y es ahí donde las religiones nunca se van a poner de acuerdo o no nos vamos a poner de acuerdo. Decíamos, los legalistas pasan toda la parte gris a la parte negra y lo prohíben todo. No hay libertad de conciencia, no hay guianza del espíritu, para ellos solo hay blanco, hay negro. Para el libertino, aquellas congregaciones que tienen doctrinas medio liberales, que abusan de la gracia, toda la parte gris la pasan a la parte blanca y lo permiten todo, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces también ellos abusan de la gracia y otros detalles que ya explicamos, y es importante que nosotros veamos. Entonces, quiero que le quede bien claro este concepto. Cuando Dios da una opinión con respecto a algo, aunque haya sido en el Antiguo Testamento y no estemos bajo la ley, esa opinión no cambia. ¿Me doy a entender? No cambia, porque Dios no es como nosotros, que dependiendo de las circunstancias cambiamos de opinión. Me conviene, aunque no me guste, lo hago. Así somos los seres humanos. Dios no es así. Dios no cambia. Que no estemos bajo la ley no significa que podamos hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Soy claro? Bien. Vamos a comenzar con Ezequiel, capítulo 8, del 14 al 17. Fíjese bien. Vamos a comenzar con Antiguo Testamento. Aquí es Ezequiel el que está hablando. La visión comienza un poquito antes, pero vamos a ir solo al punto que nos conviene tratar por el tema que estamos viendo. Y Ezequiel dice, o sea, el Espíritu, Dios lo lleva a esta situación. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Entiéndase, al templo. El Espíritu Santo lleva a Ezequiel al templo de Jerusalén, para que viera ciertos detalles. Que está al norte, o sea, lo llevó a la parte norte, que era la parte donde se les permitía estar a las mujeres en el atrio. El atrio es el patio. El patio estaba dividido en la parte donde estaban los hombres, la parte donde estaban las mujeres y la parte donde habían gentiles. Los gentiles eran no judíos. Un no judío no podía pasar al área de los judíos ni al área de las mujeres judías. ¿Estamos claros? Ok. Y aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Endechar es hacer duelo con cierto rito. Estaban haciendo duelo por Tamuz, o sea, estaban en el templo adorando a Tamuz. Ya voy a explicar, o sea, a esta parte en la que yo quería llegar. Tamuz, pero vamos a leer lo demás también para explicar quién es este personaje. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, que espaldas vueltas al templo de Jehová. Fíjense bien, le habían dado la espalda a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Verdad? Entonces, esa era una forma de adorar a Baal, de adorar al sol. De adorar al sol, fíjese bien. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen acá. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí
Para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Venían, agarraban de un árbol frondoso, sea ciprés, sea pino, arrancaban esa rama y la olían en una forma de adorar a esa deidad. ¿Entienden? Se ve algo sencillo, pero era una forma de paganismo. ¿Quién es Tamuz? Todo está relacionado aquí a este personaje. Según la tradición babilónica, gracias Señor, según la tradición babilónica, Tamuz era una deidad que había nacido, fíjese bien, en la Biblia se menciona al primer gran hombre importante en el libro de Génesis, que es Nimrod, que funda varios imperios. Nimrod a su muerte fue comenzado a ver como un dios. Semiramis, que era la mamá de él, pero que también se había casado con él, imagínense, para retener autoridad y poder. Ya él había muerto y pues ella supuestamente estaba enclaustrada sin tener relaciones, pero ella comenzó lo que se conoce como el sacerdocio femenino ritual. Era una prostituta ritual a espaldas del pueblo. En una de esas quedó embarazada. Después, para cubrir esa falta, porque ella había prometido al pueblo no tomar hombre nuevamente, dijo que Nimrod se había convertido en el dios Baal, Sol, y que como un rayo de sol la había dejado embarazada. Cuando nace este muchachito, nace con el estigma de ser hijo del dios Baal y se conoce como el dios Tamuz. Cuando Tamuz tiene 40 años, él quiere emular, quiere mostrar que sí es un digno hijo de Nimrod, porque Nimrod, la Biblia lo presenta como un gran cazador, un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre fiel, que funda varios imperios, entre ellos el de Asiria. Este hombre se mete a pelear con pura mano, sin armas, contra un jabalí. Y no estamos hablando de un jabalí chiquito como los que hay por este lado, un cerdito, sino que con un jabalí tamaño familiar. Pero como es lógico, pues el jabalí lo mató. El hombre tenía 40 años. El endechar a Tamuz era día por año. 40 años, traducido a 40 días, le celebraban a él el endechar. El endechar. De ahí vienen otras tradiciones que no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo. Según la tradición babilónica, y este hombre muere aproximadamente en otoño. Y comenzaron a decir que cuando el otoño comenzaba, era Tamuz, en la naturaleza, Tamuz se manifestaba muriendo. Porque usted ve pues que en los países que se manifiestan las 4 estaciones, en otoño el frío hace que los árboles comienzan a parecer que están muertos, porque botan todas sus hojas y quedan las puras ramas. Entonces para ellos Tamuz comenzaba a morir en otoño y en invierno era su muerte definitiva. Y que iba al centro de la tierra. Para primavera enseñaban que Tamuz volvía a la vida desde el centro de la tierra y le daba vida de nuevo a toda la naturaleza. Cuando Babilonia es destruida, fíjense, todo esto comienza a formar una religión en Babilonia, creencias en Babilonia. Cuando Babilonia es destruida por los medos persas, ya había una clase de sacerdotes llamados druidas, que huyen hacia cierta parte de Europa, se encajan en Francia, en Inglaterra, las Islas Británicas, y dan lugar a ciertas creencias. Y yo quiero que usted compare, porque estas creencias que surgen en Babilonia se riegan por todo el mundo. Se riegan por todo el mundo, con diferentes nombres, pero en esencia espiritual es la misma. El contacto con muertos. Usted va a encontrar que en la época prehispánica en América, en la misma fecha, ya sea por casualidad, como usted lo quiera ver, los indígenas tenían costumbres iguales, a las cuales creían que ese día los muertos llegaban a tener contacto con sus familias, con los vivos.
y les tenían comida, les tenían todo lo que les gustaba. Volviendo atrás, lo que es los druidas se convirtieron en una clase gobernante prácticamente de la tribu celta, con mucha influencia, con mucha autoridad, con mucho poder. Druidas, muchos lo traducen como los sacerdotes del roble u hombres del roble. Y en la época de otoño celebraban dos aspectos de estas formas. Surge un dios llamado Samhain, Samhain le llaman unos, y otro que es Belenus, que era el dios del sol. Con la misma creencia de que la naturaleza se muere, los druidas en esta época comenzaban a pedir leña para el dios Belanus, para protegerse de los espíritus que iban a llegar, lo que ahora nosotros conocemos el 31 de octubre. Y comienza lo que es el trick or treat, un truco o trato. Ellos en ese momento, junto con brujas también, pedían comida y leña. Y si había una virgen en la casa, la pedían también para sacrificio humano. Si la persona, en la familia no querían dar la virgen o no querían dar algo, pues entonces les pasaba lo que era el truco, que era posiblemente una desgracia, ¿verdad? Que podía ser hasta la muerte de alguno de los familiares o cualquier otra cosa que los podía expectar. En esa noche ellos creían que Samhain reunía a todos los espíritus de las personas muertas y que ese día iba a decidir en qué iban a reencarnar. ¿En qué? Si habían sido malos, en animales. Si habían sido buenos, en hombres. Entonces los aldeanos, para ayudar a sus personas que habían muerto, hacían ofrendas, regalos, para que este supuesto dios Samhain tuviera misericordia y les permitiera reencarnar en un ser humano. De ahí surge, más adelante vamos a explicar cómo surge de ahí la idea del purgatorio. Lo triste de esta situación era que todo el reino celta pensaba de esa forma y ponían antorchas en todas las montañas, hogueras enormes, porque con eso creían que ellos espantaban a los espíritus. Y de ahí agarraban antorchas y las encendían y salían por todas direcciones para que con eso supuestamente ellos iban a ahuyentar a los espíritus que iban a llegar, porque iban a llegar a asustar, a causar daño, a causar malestar. Y surge también la idea de disfrazarse de una forma horrenda, manera de confundirlos, que cuando llegaran a la casa vieran que no eran los que vivían, sino que eran otras cosas y se iban, según la mentalidad de ellos. Y a cierta hora salían todos de las aldeas con sus disfraces a bailar alrededor de lo que era la fogata que estaba en el centro del pueblo, para que los espíritus se fueran. Luego regresaban rápido a sus casas y se encerraban. Ellos creían que los disfraces, que por lo general eran piel de animales, máscaras de animales, eso les transferían poderes. Los poderes que por la naturaleza tienen esos animales. Y de ahí va surgiendo este tipo de creencias por todo el mundo. En Estados Unidos no es una tradición celebrada, sino hasta que los irlandeses católicos vienen a principios del siglo XX y la comienzan a influenciar. Antes de eso, solo eran irlandeses rezagados en todo el país que en una forma privada lo celebraban. Y es hasta que estos miles de irlandeses llegaron aquí a Norteamérica que se fomenta esa creencia en una forma dura y directa, y comienzan a participar de todo eso, disfraces, comida, todo, absolutamente todo, y poco a poco se fue metiendo a lo que es la cultura norteamericana, algo que no era de la cultura norteamericana, y eso se puede comprobar a través de la historia, ¿verdad? Nadie respalda absolutamente eso. La calabaza que se pone en las casas viene de una historia irlandesa también, se le llamaba Jack, que él supuestamente hizo un trato con el diablo burlándose de él.
en el que le pide que le baje unas manzanas. Y cuando el diablo está montado en la manzana, en el árbol de manzanas, tirándole las manzanas, él hizo una cruz en el árbol para que él no se pudiera bajar. Hasta que sacó el trato de que no fuera a pedir su alma. Ya que era un borracho consuetudinario. Y pues él, por bajar del árbol, esa es la creencia de ellos, aceptó el trato. Entonces vino él y quitó la cruz que había puesto. Y vino, el diablo bajó. El día que este hombre murió, pues al cielo no entró por sus pecados. Y cuando lo mandaron para abajo, pues el diablo tampoco lo quiso por el trato que había hecho. Y lo quiso pues este hombre agarrar un nabo que estaba allí y se lo comenzó a comer. Y pues el demonio, para ahuyentarlo, le tiró carbones encendidos. Y él metió el carbón en el nabo y eso fue su linterna, el carbón encendido. Entonces, eso pues aquí se remodeló a una calabaza, que es más fácil dejarla hueca que un nabo. También se cree que vino de la costumbre de que cuando las brujas iban a sus reuniones usaban una calavera. Una calavera que, igual que los druidas, hacían candelas de cebo humano de los sacrificios, y esa encendían y esa ponían en la calavera para alumbrarse. Entonces, yo lo que quiero que veas esto es una costumbre no cristiana, de donde vienen cosas que realmente tenemos que pensar si realmente debemos o no debemos hacerlo. A través de la historia, la iglesia tradicional ha tratado de sincretizarlo, de mezclarlo con creencias pseudo-cristianas para limpiarlo y aparentar limpieza. Pero usted va a ver que a nivel mundial, esa fecha, el 31 de octubre, se celebran convenciones de brujos, de brujas, de agoreros, de adivinos, y es una noche donde la influencia satánica se hace sentir con fuerza, con fuerza. Todo aquel que se pone un disfraz está participando espiritualmente de algo, y es importante que nosotros veamos el contexto de eso, que para algunos es algo inocente, que realmente no lo es. Milenariamente, esa fecha, lo que es el 31 de octubre, siempre era la fecha donde ellos, los druidas, invocaban directamente a Satanás para pedirle consejo de matrimonio, buenas cosechas y otras tantas cosas, y lo cual se sigue haciendo hoy día. Usted va a encontrar, por ejemplo, en este mes, que fuera de lo que es el 31 de octubre, es el mes más hermoso, el mejor mes. ¿Por qué se ríe, hermano? Pues el mes del pastor. Fuera de lo que es el 31 de octubre. Entonces, fíjese bien, ¿de qué más se habla en esta fecha? ¿De qué se tratan la mayoría de películas en esta fecha? ¿De algo positivo o de energías negativas? ¿Por qué al ser humano le atrae tanto eso? Y es porque el demonio siempre ofrece poder, la brujería siempre ofrece poder. ¿O no es así? El poder sanar a alguien, el poder desquitarme de alguien, el poder dañar a alguien, el poder proteger a alguien. Desde 1948 aproximadamente hubo un resurgimiento de la brujería en Estados Unidos, muy fuerte, al punto que ahora con el neopaganismo ha tomado un incremento exagerado, haciendo ver que la hechicería, la brujería no es mala, que hay brujas buenas y hay brujas malas. Y brujería es brujería porque dependen del poder de Satanás para hacer cualquier cosa. Pero si usted ve las películas, siempre se ve el humanismo. Hombres que derrotan a Drácula, por ejemplo. Tú eres libre, ¿verdad?, de hacer lo que tú creas conveniente. Eres libre, pero después no te quejes de las consecuencias que tú puedas atraer a tu casa por practicar cosas que a Dios le desagradan. Y como le dije al principio, la libertad de conciencia funciona en aquellas áreas en las que Dios no da una opinión. Y si hay una opinión dada, entonces no queda dentro del margen de la libertad de conciencia. ¿Queda dentro de lo blanco o queda dentro de lo
negro, no queda dentro de lo ambiguo en ese sentido. Deuteronomio 18, 9 al 14. Y les he hecho un pequeño resumen, pero son muchas las cosas que se practicaban en esa noche y que se siguen practicando hasta ahora. Aunque usted diga, no, ¿cómo es posible? Se siguen practicando. Hasta hace poco, no recuerdo si es en Irlanda o en Escocia creo que es, todavía existía un monte que se llamaba Samhain, y ahora le han puesto el nombre de Halloween, para que usted vea la influencia que esto tiene para tratar de cubrirlo. Leemos: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto es un mandamiento de Dios a Israel. Nosotros no estamos bajo la ley, no estamos oyendo que somos israelitas, pero un mandato es un mandato. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué le está diciendo? No aprendas las costumbres de esta gente. Es decir, pero pastor, está diciendo abominaciones, sí, pero ¿qué quiere que abominaciones? Las cosas que ellos acostumbraban a hacer. Y después vamos a ver que sí aparece la palabra costumbre más adelante, en otro texto. No se haya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esto era una forma de adorar al dios Baal. Así como en los druidas creían que el fuego era el representante de Venus, también en Canaán, que tenían estas creencias con diferentes nombres, creían que el fuego era el representante del dios Baal Sol. Y cuando querían los reyes o cualquier persona el respaldo, y esto lo practicaron por desgracia, si ustedes ven más adelante una de las quejas de Dios, reyes israelitas practicando esto, reyes israelitas haciendo eso. ¿Y qué era? O sea, pasar al hijo por fuego, solo pasarlo así. No, era tirar a su hijo menor al fuego, a una hoguera. Era un hoyo que se hacía y se hacía un fuego en ese hoyo, se encendía y luego se tiraba al niño. Eso era un niño, eso era pasar a su hijo por fuego. No era solo para quemar los pelitos, ¿verdad? Porque era peludo. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuán común es que un cristiano, por ejemplo, hoy día siga viendo el horóscopo, por ejemplo, para saber cómo le va a venir el día? ¿Cualquier parecido? Pura coincidencia. Hasta la aplicación, creo que hay hasta aplicaciones de esa vaina ahora, ¿no? Y lo pone. Pero aún no sale porque el sol no está bueno para mí. La luna la tengo al revés. ¿Cuándo está la luna al revés? Mi brother siempre sale igual. Pero siempre está creyendo en agüeros, en adivinación. Cristianos que van a que les tiren las cartas. ¿Qué es eso? Adivinación. A que le lean la mano, quiromancia. Cristianos, no, está bien que el mundo ande en eso, pero cristianos. ¿Cómo entraron en eso? Por costumbre, porque vio que sus padres tal vez lo hacían. Ni encantador, ni adivino. Bueno, yo les puedo mencionar todo eso, de dónde viene el nombre y todo lo que confiere, pero pues no quiero aburrirlos. O no, decir, ay, qué bonito está eso, ya me gustó, voy a ir. Ni que consulte a los muertos. Fíjese bien, si usted se fija, dentro de las costumbres que se hacen en esta época, es creer que se reúnen con muertos, sí o no. Que vamos a ir al cementerio, ahí le vamos a dar la comida al fulano, vamos a llevar el trago que más le gustaba. A comer con él. Hay un contacto espiritual. Créalo usted o no lo crea, existe. No es que el muerto sale. Dios eso lo tiene negado. O sea, un muerto no puede salir del lugar donde está. Sigue existiendo, sí, su alma, sí. Pero la Biblia es clara que esa persona no puede salir. Entonces aquí les están recibiendo lo que creen que llegan. Son espíritus, son demonios. Por eso es que es un contacto espiritual, ¿verdad? Donde se venera la vida o se venera la muerte en esta época. Se venera la muerte. Tristemente, hechicería y todo lo que va contrario a lo que Dios no le agrada, porque es abominación, es algo que le causa vómito a Dios. Para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar
a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tuyo. O sea, esta gente había llegado, y en Egipto era lo mismo Canaán, y era lo mismo Babilonia, porque de Babilonia había salido todo eso. No podían hacer algo si no iban a consultar al muerto, a consultar a un agorero. Me conviene casarme en tal fecha, me conviene sembrar en tal fecha, me conviene sembrar tal cosa. Todo giraba en torno a la adivinación, en torno a la hechicería. En el momentito de que iban a hacer una guerra, lo mismo. Cualquier tipo de adivinación o hechicería practicaban para ver si les iba a ir bien en la guerra. Vamos con otro texto. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo ¿qué es costumbre? ¿Cómo se traduce? Cultura. ¿Qué es la cultura? Es el grupo de costumbres de un pueblo. ¿Me entienden? Esa es la cultura. ¿Y cuál es tu cultura? Yo como pupusa. Pero también he hecho cometacos. Le cambié de cultura. Entonces, cultura es todo aquello. Arepas también, mi hermana. Arepas también. Cultura es practicar, o sea, todas aquellas costumbres, todas aquellas cosas que una nación practique, esa es su cultura. Entonces aquí dice, no vas a copiar la cultura de estas naciones que yo estoy echando para darte esta tierra a ti. Y como digo, esa costumbre, esa cultura se ha regado y esparcido en todo el mundo y ha llegado a Norteamérica. Yo platicaba esta semana con mi mamá, cuando yo salí de mi país. Los supermercados más fuertes intentaron impulsar la celebración de esa cosa. ¿Para qué? Pues para vender disfraces, para vender dulces, pero el mundo evangélico se paró y dijo, no. Pero han sido tan fuertes las deportaciones que todos los loquitos que están mandando para el país hacen sus fiestitas ya con estas locuras. ¿Me entienden? Como las costumbres se van copiando en otras y no saben en lo que están haciendo. ¿Dios prohíbe que copien cultura pagana? Sí. Así de sencillo. ¿Quieres obedecerlo? Ese es tu problema. Es tu decisión o tu rechazo. Esto es cosa tuya. Yo no te lo voy a imponer. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, esto contamina. Jeremías 10, 2 y 3. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis las costumbres de las naciones, ni de las señales del cielo. Esto es el horóscopo, ¿verdad? Que andan viendo, ay, óyeme, el Saturno es favorable y el no sé qué cosa. Ni tengáis temor, aunque las naciones le timan. 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Me entienden? Vamos a ir a los textos que ya estudiamos, todo como una forma de repaso. Primera de Corintios 6:12. Esto, recuerda cuando comenzamos a hablar de la libertad de conciencia, usamos estos textos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me. Hoy la pregunta es, ¿me es lícito esto? ¿Me convendrá hacer esto? Respóndase usted. Sabiendo que hay un trasfondo espiritual real, que no es ficticio, que es en la fecha en la que las fuerzas demoníacas se manifiestan claramente en la cultura y en las personas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Ay, pero ¿qué va a decir mi vecina? Y mis amigos que siempre chupaba y comía dulces con ellos. O sea, me importa más lo que dice la gente que lo que opina Dios. Usted vea y considere eso. Primera de Corintios 10:23. Entonces usted, la pregunta que usted tiene que hacer, ¿esto me edifica? ¿Esto me conviene? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Lo glorificará? ¿Será realmente esto algo inocente? ¿O le estoy metiendo a mí un trasfondo espiritual del que después no lo voy a poder sacar?
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Esto edificará? ¿Practicar esto? ¿Verdad? Respóndase usted por todo lo que hemos estudiado. Romanos 14, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu forma de creer y de entender? No está hablando de la fe salvífica, ya lo explicamos. Tienes la forma de cómo tú entiendes el Evangelio. ¿Tienes tu forma de creer, de entender? Tenla para con Dios. Así de sencillo. Para contigo delante de Dios. Pero bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Qué significa? Que aunque tú digas, estoy inocente, esto sí, esto no, lo voy a hacer. Cuidado. Porque la consecuencia, aunque tú lo apruebes y lo veas bien, Dios no la detiene. ¿Estamos? Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Lo ve inocente, lo que no pasa nada con esto, con otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero el que duda sobre lo que come o lo que hace, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa esto? ¿Tienes dudas? Menos lo haces. Tienes que estar bien seguro que esto te va a edificar, que esto te conviene, que esto es seguro. No estás seguro de todo eso, no lo hagas, porque puede ser contraproducente para ti. Recuerda, hay puertas que tú puedes abrir, pero que no puedes cerrar. El mundo espiritual es uno de ellos. Puedes abrirlo fácilmente, muy fácilmente, pero exageradamente fácil. Una ouija, abres el mundo espiritual. Lo puedes cerrar después, ahí después me cuentas. Hermano, aquí en Estados Unidos yo he ayudado a tanta gente con esos problemas espirituales como usted no tiene idea. Recién vine. Mi hijo me contó, fíjate papá, que antes de que nosotros viniéramos aquí en Churchill, en la escuela, hubo un problema con varios jóvenes que se sentaron a jugar ouija. Y lo habían hecho al mediodía, no a la medianoche. Y había ¿para qué les cuento? Pero lo que sí les puedo decir, que tratamos con un muchacho que estuvo ahí, tuvo problemas espirituales serios. Serios. Por gracia de Dios, pues eso se terminó, pero hubo un proceso que hacer con ellos, ¿verdad? Así que vamos a buscar 1 Corintios 10, 16 al 22. Esto va relacionado con la libertad de conciencia. Pablo está hablando en este momento de aquellos en los cuales saben que un demonio, que un ídolo no es nada. Y que una carne vendida en el mercado que había sido sacrificado a un ídolo, no había problema de conciencia en poderla comer. Pero había un pero. Había un pero. Aunque yo sé que ese ídolo no significa nada, no significa que me voy a ir a meter a donde están adorando ese ídolo y participar de ese sacrificio. ¿Por qué? Vamos a leer. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese bien. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hay una relación espiritual. Digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, no, detrás de cada ídolo no un Dios, pero sí hay demonios que pueden causar efectos, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, ir a tomar la Santa Cena y después me voy a ir a disfrazar a pedir dulces, para que usted entienda más claro esto. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Cuando tú participas de estas cosas, estás identificándote espiritualmente con ello. ¿Me entiendes? Te estás identificando en el contexto espiritual de eso, y eso es peligroso. No tiene nada de inocente desde nuestra perspectiva. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Espero, hermano,
que no me tome como un legalista, porque eso es lo que menos soy, pero sí busco ser prudente. A mí no me gusta abrir puertas innecesarias o puertas que en futuro me van a causar problemas. No soy dado a eso, para nada. Es la prudencia la que me llama a eso. ¿Por qué? Porque no me gusta sufrir consecuencias de tarugadas. Así de sencillo. ¿Verdad? Es importante que usted, si quiere lo bueno de Dios, aprenda a aceptar la opinión de Dios. Porque no solo es lo que a mí me gusta. Si yo quiero algo de Dios es todo. No solo lo que a mí me gusta o lo que a mí me conviene. Por eso Efesios 5, 10 y 11 dice, algo que también tratamos es de no hacerlo un fanático. Por eso, si yo fuera un fanático, no le enseñara a usted la libertad de conciencia. Simple y sencillamente yo llevara todo a lo blanco y a lo negro y se acabó el problema. ¿Sí o no? Lo que hacen las iglesias. Y con eso manipulan la conciencia de todo el mundo. Yo le estoy dando los elementos. Y también le digo la forma como yo funciono. Si usted quiere funcionar así, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también, hermano. Es una situación personal de cada quien en ese sentido. Si lo quiere aceptar, lo quiere dejar pasar, ¿verdad? Pero yo quiero que entienda, según la lectura de 1 Corintios que acabamos de terminar, cuando usted está frente a un altar, ahora sí, pero yo no voy a ningún altar cuando ando celebrando, sí, cuando ando en el trick or treat, más el disfraz, usted está participando de algo, frente a un altar prácticamente, y usted se identifica conforme a la ofrenda, ¿cuál? Los dulces de esa situación. Si lo crees está bien, y si no también, hermano, no hay problema. Así de sencillo, pero sí hay una identificación espiritual en esa situación. Efesios 5, 10 y 11 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quieres agradarle al Señor? Pues haz y comprueba si le es agradable o no. Si tú crees que no le es agradable, entonces, hermano, no lo hagas. Si no te interesa, dale bueno. Así de sencillo. Y fíjate también esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues en esta predicación lo que estamos haciendo es lo que Efesios 5:11 nos pide hacer. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué es infructuoso? Porque no da fruto. Todo lo que es de las tinieblas trae muerte. No trae fruto de ninguna clase. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El explicar lo que sucede espiritualmente en esa situación es una forma de reprender eso. ¿Me entiende? Yo no me voy a gritar, a poner como unas iglesias, a reprender. Eso no es reprender. Es explicar a las personas lo que está sucediendo. Y advertirles el practicar las consecuencias que le puede traer a su vida. Este tema, si bien es cierto, está dentro de la libertad de conciencia, pero está más que todo en la parte negra, no en la parte gris ni en la parte blanca. ¿Qué significa? Está entre las cosas que a Dios no le agradan. Aunque usted se ponga un disfraz de angelito, disfraz es disfraz. Siempre hay un trasfondo espiritual. Que Dios te bendiga y espero que tomes decisiones sabias con respecto a esto. Si tú quieres comer dulces, mi hermano, no andes pidiendo, cómpralos. Cómpralos. Sale más de los problemáticos, sí o no. Vas a comprarte tus 2 bolsitas y ponte a comer dulces con tus hijos y se acabó el problema. ¿Amén? Amén. Que Dios te bendiga.